1876, el asiriólogo inglés George Smith publicó el Génesis caldeo, después de estudiar las inscripciones cuneiformes asirio-babilónicas y estableciendo analogías con los textos hebreos. Smith descubrió una incómoda verdad. Múltiples pasajes de la Biblia cristiana, en especial del Génesis, eran una copia, palabra por palabra, de la epopeya de la creación babilónica, el Enuma Elish. Eso significaba que existía un texto escrito en el dialecto del babilónico como mínimo 1000 años antes que los textos bíblicos. Con lo cual, junto con el peso de las investigaciones más recientes, contamos con un relato previo a la Biblia que nada tiene que ver con mitos ni leyendas, y sí con una sucesión de acontecimientos reales que tuvieron lugar durante la primera gran civilización, la Sumeria, que dio origen al resto de culturas del mundo. El nexo que establecemos entre la cultura sumeria y la hebrea nos permite aproximarnos a una visión revolucionaria y reveladora sobre qué o quién se esconde detrás de los grandes mitos bíblicos. En el panteón sumerio se veneraban un total de 23 deidades, conocidas como los Anunnaki, una raza de criaturas suprahumanas a quienes se les adjudicaba la creación misma del ser humano a través de sus conocimientos en genética y biomedicina. Según el investigador Zecharia Sitchin, estos seres procedían de un planeta llamado Nibiru, cuya órbita superelíptica haría un paso próximo a la Tierra cada 3600 años. Una teoría no descartable, pero que se nos antoja cada vez menos probable, cuanto más profundizamos en los textos, ya que de ellos se desprende un origen mucho más complejo al analizar a unas entidades capaces de cambiar de forma y de desafiar las leyes de la tercera dimensión física en la que habitamos. Uno de los más altos mandatarios de esta raza era Enlil, conocido como el dios del viento y las tormentas, considerado el comandante supremo de una misión terrestre cuyo fin era extraer oro. Enlil era conocido por su crueldad con el hombre, y su sed de conquista le llevó a enfrentarse contra otras deidades, como su propio hermanastro Enki, señor de la tierra, un dios benévolo que hizo del hombre el depositario del conocimiento espiritual. En textos sumerios se dice que Enki fue el padre de la humanidad, lo que hoy se podría entender como un genetista que hibridó sus genes Anunnaki con los homínidos neandertalensis, fruto de lo cual emergiría el Homo sapiens. Enlil, en cambio, odiaba a estos humanos inicialmente llamados Lulu, esclavos primitivos relegados a las minas africanas para extraer oro, pues temía que algún día, con el conocimiento adquirido de ciertos dioses, llegaran a superarles en número y pudiesen rebelarse contra ellos. Enlil solamente concebía al hombre como un esclavo. Cuando acudimos al libro del Génesis, leemos cómo Yahvé ordena la creación del hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, y en toda la tierra y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Pero a Yahvé se le escapa un detalle. Habla en plural. Más aún, en la Biblia aparece constantemente la palabra cananea Elohim, que los hebreos utilizaron para designar Dios en plural, dioses, aunque también se traduce como poderosos. El profeta Ezequiel utilizaba el equivalente singular con la expresión Eloah, para designar a un dios concreto, pero en general, Elohim se traduce como dioses. En la Biblia siempre se da a entender que no hay un solo Dios, sino varios, o cuanto menos, Yahvé parece contar con otras entidades que están a su servicio. Efectivamente, en los textos sumerios se relata que Adán fue el resultado de una fertilización in vitro. Los diseñadores genéticos fueron los dioses Enki, su hermanastra Ninhursag y Ningishida. Los tres tomaron el óvulo de una hembra neandertalensis, lo fertilizaron con su esperma y lo reimplantaron en el útero de Ninhursag, una diosa conocida como Mammi, la diosa madre de la humanidad. Después de crear a Adán,
También en el libro de los Jubileos se describe cómo Yahvé ordena a sus subalternos, los ángeles, que trabajen para él y le confeccionen una hembra como compañera de Adán. El Señor nos dijo: no es bueno que esté el hombre solo, hagámosle un auxiliar como él. Y el Señor nuestro Dios le infundió un sopor, de manera que se durmió. Tomó para formar a la mujer uno de sus huesos, y así lo hizo, aquella costilla de la mujer. Y arregló con carne su lugar tras formar a la mujer. Tanto en el folclore judío como en la Biblia, concretamente en Isaías 34:14, se nos cuenta que la primera mujer fue creada al mismo tiempo que Adán, y se trataba de una demonia llamada Lilí. Huraña y rebelde, Lilí se negaba a practicar sexo con Adán, ya que consideraba una humillación acostarse debajo de él. Yo también fui hecha como tú, y por lo tanto soy tu igual. Como Adán insistía una y otra vez en practicar el sexo, Lilí se enfadó y pronunció el mágico y secreto nombre de Dios, que le confirió el poder para elevarse en el aire y escapar, abandonando así a su compañero. Lilí salió del Edén y se detuvo a orillas del Mar Muerto. Según las tradiciones judías, mantuvo relaciones lujuriosas con los demonios que habitaban esas tierras, dando a luz a los Lilim, seres cubiertos de pelo. Cuando 3 ángeles de Dios fueron a buscarla, ella se negó. El cielo la castigó haciendo que muriesen 100 de sus hijos al día. Desde entonces se dice que, como venganza, Lilí se convirtió en un demonio nocturno que ataca por las noches a los infantes de menos de 8 días para absorberles la energía, estrangulándoles hasta la muerte. Entonces Yahvé probó en un segundo intento de crear a una mujer a partir de restos de huesos, tejido, músculos, sangre y secreciones glandulares. El resultado fue un engendro tan espantoso a la vista de Adán que éste salió huyendo cuando la vio. Fue en el tercer intento cuando Dios extrajo una costilla de Adán para confeccionar la anatomía de Eva, y esa vez tuvo éxito. En el siguiente texto de los Jubileos descubrimos que Adán y Eva no fueron creados en el jardín del Edén, sino en otro lugar, y no fueron llevados al Edén hasta transcurrido un tiempo. Cuando Adán hubo pasado 40 días en la tierra donde fue creado, lo llevamos al jardín del Edén, para que lo labrara y guardara, y a su mujer, a los 80 días tras los cuales entró en el jardín del Edén. En Jubileos 3:15 leemos: les dimos labor y les enseñábamos a hacer cuanto es propio del trabajo. Una vez más, los textos dejan claro que Adán y Eva eran instruidos por los subalternos de Yahvé, los ángeles. Ellos les enseñaron a trabajar la tierra y a recoger alimentos. Entonces, en los textos aparece el momento en que Yahvé les advierte que pueden comer de los frutos de todos los árboles del paraíso, excepto de los del árbol del conocimiento.
El concepto del árbol pudiera ser una perfecta alegoría en relación a la ramificación del ADN humano. De hecho, en estos grabados sumerios podemos apreciar las detalladas similitudes que guarda un árbol con la cadena del ADN. En Génesis 3:1-5 nos presentan la intervención de un ser al que llaman la serpiente, que incita a Eva a comer del fruto prohibido. Entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que Dios había hecho, dijo a la mujer: ¿De veras Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente: Podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, no sea que muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: Ciertamente no moriréis. Es que Dios sabe que el día que comáis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Casi con las mismas palabras, en Jubileos 3:17-19 aparece el mismo relato, pero al final del mismo aparece un matiz. Si en Génesis la serpiente advierte que si comen del fruto serán como Dios, en Jubileos aparece en plural: se os abrirán los ojos y seréis como dioses. En Génesis se insiste una y otra vez sobre la preocupación de los dioses en que el hombre pudiera llegar a adquirir conocimiento, y más allá de eso, quizás la vida eterna. Y Dios dijo: He aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora pues, que no extienda su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Aquí tenemos pues el detalle de dos árboles diferentes: el árbol de la vida, cuyos frutos otorgan la vida eterna, y el árbol del conocimiento, que otorgaría a Adán y Eva una mayor expansión de su consciencia e inteligencia. El árbol del conocimiento también podría interpretarse como un suplemento genético que se adosa al ADN humano para hacerle fértil en la reproducción sexual. De hecho, los expertos creen que la interpretación correcta de lo que sucedió fue que la serpiente introdujo en el ADN de Adán y Eva una reprogramación de los cromosomas que les faltaban para procrear, el XY del hombre y el XX de la mujer. A través de la costilla de Adán extrajeron algo que permitió la recombinación de las dos series cromosómicas, fusionando su número y código para hacerles fértiles. Satanás era el equivalente del dios sumerio Enki, precisamente el dios rival de Enlil Yahvé, que como responsable de la hibridación del hombre con los homínidos, buscaba liberar al ser humano de la esclavitud a que les tenían sometidos en el Edén, como auténticas cobayas para la experimentación genética. Satanás es una palabra que viene del arameo Hashatán, que significa adversario, enemigo o acusador. Sería el enemigo de Yahvé. En cualquier caso, nunca se podría definir a Satanás como el ángel caído, tal y como defiende la Iglesia. Pero ¿qué relación existe entre Satán y Lucifer? ¿De dónde procede la primera referencia a Lucifer? Para algunos expertos, ambos nombres se refieren al mismo ser, debido a que Lucifer es una palabra latina que significa el portador de la luz. En realidad, en la versión latina de la Biblia y durante su traducción de un texto de Isaías, San Jerónimo la incluyó para designar el término hebreo Helel, resplandeciente, naciendo así el mito del ángel caído. Pero no sería nada más que una traducción que se le ocurrió a San Jerónimo. El pecado original no habría sido otra cosa que el sabotaje de Enki para hacer fértiles a Adán y Eva y liberarles de aquella cárcel, y el fruto en sí era un símbolo de su unión sexual.
pero muy probablemente se tratará de algo más que un simple acto reproductivo. En Génesis leemos: conoció Adán a su mujer Eva. La palabra conocer en hebreo tiene el mismo significado que la palabra amar. Adán y Eva hicieron el amor. Enki les enseñó a hacerlo y dotó en su genética la capacidad sensorial de sentir, de amar, de vibrar en altas cotas el sentimiento único del amor cuando dos cuerpos y dos almas se unen en un solo ser. Enki modificó de alguna forma la genética para que el hombre fuese un vehículo espiritual, capaz de alcanzar su propia libertad y trascender hacia estados de conciencia superiores. Por lo que es probable que más adelante, Enlil contraatacara y realizara una bifurcación de linajes, una línea de humanos híbridos con pura genética reptiliana Anunnaki, que se regiría por la frialdad y la crueldad, seres sin alma, para que le sirvieran. Luego se destacaría otra línea de sangre creada por Enki, el humano neandertal más empático y dotado de la capacidad de amar. Enki quiso ir más allá de los mandatos impuestos por el Consejo Anunnaki y desprogramó al ser humano de una actitud robótica para implementarle sentimientos, intuición, sensibilidad y moral que le distinguiría del resto de especies animales. A Enlil no le interesaba que el hombre pudiera reproducirse, porque eso significaba otorgarle poder. Él solamente quería un esclavo obediente, frío y autómata. Una vez que Enlil Yahvé descubre que Adán y Eva son fértiles y conscientes de la manipulación, los expulsa del paraíso. Dios expulsó del jardín del Edén a todo mortal que allí había. Todos fueron dispersados, según sus especies y naturaleza, hacia el lugar que se les había creado. Pero solo Adán permitió cubrir sus vergüenzas entre todas las bestias y animales. Por eso fue ordenado en las tablas celestiales a cuantos conocen el temor de la ley que cubran sus vergüenzas y no se descubran, como hacen los gentiles. A primeros del cuarto mes salieron Adán y su mujer del jardín del Edén y moraron en la tierra de Elda, su país de origen. En los textos se mencionan constantemente a unas misteriosas tablas celestiales, que en los textos sumerios son llamadas tablas del destino. ¿Cuál era la función de dichos objetos? A la luz de todo cuanto se ha podido descifrar, las tablas celestiales eran algún tipo de tecnología que computerizaba eventos que se iban registrando, algo así como bitácoras, pero más allá de eso, también tenían la posibilidad de anticiparse a los eventos futuros, siendo así una especie de oráculo artificial cuyo mecanismo ignoramos por completo. Conforme avance el relato, revelaremos más detalles sobre estas inquietantes tablas celestiales. Una vez que Adán y Eva llegan a las tierras de Elda, en Génesis se nos dice que Eva parió a Caín y Abel. Sin embargo, en los jubileos se nos detalla que además tuvo otra hija llamada Awan. Y más tarde, dos hijos más, Set y Azura. A lo largo del relato iremos viendo cómo el libro de los jubileos resulta ser una fuente mucho más completa que la Biblia oficial. Abel fue pastor de ovejas y Caín, labrador de la tierra. Ambos hermanos se reunieron para hacerle ofrendas a Yahvé. Mientras que Abel sacrificó un animal a su nombre, Caín le ofrendó solamente los frutos del campo que había cultivado. De este modo, Yahvé se sintió orgulloso de la ofrenda de Abel y ofendido por la ofrenda de Caín. Indignado y rechazado por Dios, Caín mató a Abel con una piedra, presa de rabia y envidia. Yahvé preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? Respondió: no lo sé. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? La Biblia ofrece una imagen maligna de Caín. Sin embargo, parece que simplemente se trató de un accidente involuntario, puesto que Caín permaneció toda una noche velando el cadáver de su hermano entre sollozos y agonía. Yahvé utilizó la muerte de Abel para incriminar a Caín, limpiando así su imagen como Dios justo, una imagen que, como veremos, dista mucho de ser precisamente justa. A comienzos del tercer jubileo, Caín mató a Abel, porque Dios aceptaba la ofrenda de sus manos, pero no su sacrificio. Lo mató en el campo y su sangre clamó de la tierra al cielo, quejándose por el muerto. El Señor reprendió a Caín a causa de Abel, por haberlo matado. Lo hizo errante sobre la tierra a causa de la sangre de su hermano y lo maldijo.
Por eso se escribió en las tablas celestiales: maldita sea quien hiera a otro con maldad. En Génesis 4:10 leemos: En adelante serás maldito, cuando cultives la tierra no te dará frutos, andarás errante y fugitivo sobre la tierra. Una vez que Yahvé maldice a Caín, este, preocupado, se queja al Señor que allá por donde vaya será reconocido por su acto ruin y querrán matarle. Entonces, Dios le dice que aquel que se atreva a atacarle será castigado por 7 veces. No aliviado con esto, Caín sigue preocupado. Entonces Yahvé idea un ingenioso sistema para mantener a raya a cualquier agresor. Le confiere a Caín una marca en el cuerpo. Pero, ¿de qué marca se trataba? En Mitos ancestrales del pueblo hebreo, una recopilación de los investigadores Robert Graves y Rafael Patai, encontramos un mito hebreo que nos revela que cuando Yahvé maldice a Caín, le imputa 7 castigos: un hambre voraz que nunca se saciaba, la imposibilidad de alcanzar sus deseos, una perpetua falta de sueño, entre otros. Y por último, Yahvé hizo que un cuerno brotara de la frente de Caín. Según las palabras del experto en Biblia, David Kanga, yo sospecho que este cuerno en la frente de Caín era la marca o señal que, al hacerlo lucir semejante a los creadores, lo protegería del ataque de cualquier ser. En este sentido, mi sospecha es que las entidades que crearon al hombre tenían también algún tipo de cuernos o tocado con cuernos sobre sus cabezas. A continuación partió Caín hacia la tierra de Nod, al oriente del Edén. En el Génesis se nos dice que Caín conoce a una mujer que le da hijos, pero la línea de descendencia más fiable por ahora apunta a que el siguiente personaje bíblico más importante, Enoc, procedería no de Caín, sino de su hermano Set. Enoc fue el primer hombre instruido en las artes de la escritura, la astronomía, la astrología y además el primer hombre que fue llevado a los cielos para reunirse directamente con Yahvé.